Muy buenos días. Les agradecemos su participación en este webinar. Hoy nos acompaña el ingeniero Cristian Silly de la empresa Cloeme, donde nos va a impartir este webinar, donde vamos a conocer una nueva línea de destilación que nos va a presentar. Es una solución para lo que son tableros eléctricos. Sí, vamos a conocer esta nueva línea y que vamos a tener ya también aquí de venta aquí en Acoto. Entonces, le agradezco al ingeniero Cristian su colaboración en este webinar y lo dejo con ustedes. Muchas gracias, ingeniero. Buenos días a todos, a los que ya nos acompañan. Gracias por darnos la oportunidad de dar este tema. Vamos a dar comienzo. Ya como comentó el ingeniero, pues la marca es una marca especializada en lo que es la solución para gestiones térmicas en tableros o en cuadros eléctricos. Bueno, ya me presentó el ingeniero, soy de la empresa Cleomecom y soy responsable de unas líneas dentro de la empresa y esta es una de mis principales marcas. ¿Qué es Fandis o qué, de dónde viene Fandis? La marca Fandis es una marca de origen italiano enfocada única y exclusivamente en lo que son productos para lo que es soluciones en ventilación o en gestión térmica para cuadros eléctricos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Esto qué, o más bien, qué implica? Implica que tiene un portafolio muy amplio de productos especificado o especializado en un solo sector, que es el tema de ventilación o gestión térmica, a diferencia de otras marcas de la competencia que generalmente integran o agregan este tipo de productos como productos complementarios. No sé, voy a dar el ejemplo de, no sé, por ejemplo, la marca Finder. Es una marca que es conocida por el tema de relevadores, de timers, entre otros muchos productos, e incluyen este tipo de productos, pero no son fabricantes o especialistas en este ramo. En este caso, Fandisi únicamente se dedica a la fabricación de estos equipos y por ende tiene un portafolio mucho más amplio y tiene soluciones más específicas para todo tipo de aplicaciones. Como comentabas, es una marca de origen italiano. La mayor parte de la fabricación es hecha en casa. Algunos otros equipos son suministrados por algunos otros proveedores. Ahora, vamos a ver lo que son las áreas de oportunidad para lo que es la gestión térmica o lo que es ventilación como más puntual, porque es el producto que más, en el que más me voy a enfocar, porque es el que más tengo demanda y en el que más manejo inventario. Entonces, trato de darles presentación en los productos que más voy a tener en stock y por ende, pues voy a poder darles un mejor servicio. Las áreas de oportunidad realmente son muy amplias. Se pueden aplicar desde lo que son centros de mecanizado, donde tengas todo lo que son controles, HMIs, también en líneas de producción, en algunos brazos robotizados, centros de distribución, bancos de capacitores, hasta lo que son plumas. Todo lo que tenga partes en movimientos o lo que tenga electrónica va a generarnos calor. Y ese calor en qué nos va a perjudicar, en qué nos va a afectar, es que no vamos a sacar el mayor provecho o no vamos a explotar al máximo la vida útil de nuestros equipos. Vamos a tener pérdidas de vida útil por no cuidar algo tan básico como lo que es la ventilación o la temperatura dentro de nuestro tablero o dentro de nuestra máquina o equipo. Y esto lo podemos ver muy claro en todas las fichas técnicas de los equipos. No sé, si vamos a comprar un variador de cualquiera de las marcas, nos van a especificar una vida útil, pero esa vida útil va a estar ligada a varios factores. Entre ellos, uno muy importante va a ser el factor de la temperatura. Voy a dar el ejemplo de algo que nosotros comercializamos mucho, que son los capacitores. Para todo lo que está en su apogeo, que es el código de red. eh, Nosotros tenemos una marca muy buena, podría decir que es de las mejores del mercado, que es KBR, en la cual nos especifica uno de nuestros botes que tiene una vida útil de 250.000 horas a 55 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros no cuidamos la temperatura y dejamos que suba por encima de los 55 grados, la vida útil de nuestros equipos va a empezar a disminuir. Entonces, si nosotros nos vamos por comprar un equipo de una muy buena calidad como lo es KBR, pero descuidamos el tema de lo que es la temperatura, vamos a estar pidiendo la vida útil y al final no vamos a tener las 250.000 horas de vida útil que nos decía el fabricante, sino vamos a tener un tiempo de vida menor y no tiene caso que gastemos en algo tan caro si no vamos a cuidar algo básico como lo que es la ventilación. Entonces, por ese apartado también yo un argumento que les puedo dar a ustedes del por qué comprar un buen equipo de ventilaciones para poder maximizar o para poder cuidar la vida de nuestros equipos. Si estamos hablando de un variador de frecuencia, de un HMI, de unas tarjetas electrónicas que no son algo económico, que no tienen un costo bajo, pues hay que meterle un buen equipo de ventilación para que podamos garantizar la vida útil o para que podamos cuidar adecuadamente nuestros equipos. Entonces, sí es importante que tengamos en cuenta este apartado. Ya que en muchos casos, en mi experiencia, nos hemos encontrado con el tema de meten un tablero, no sé, un 1080-30 o 1800 por 300 hablando en milímetros,
y le meten un ventilador de 120 por 120 solo por el hecho de cumplir con que lleve ventilación, pero realmente no saben si esa capacidad de ventilación es adecuada para la aplicación que ellos están teniendo o viceversa. Tienen un tablero de las mismas dimensiones que comentamos anteriormente y le meten un ventilador el más grande que es el FF20 con un caudal de 900 metros cúbicos, pues entonces al igual la aplicación no demanda ese caudal de aire y vas a tener un gasto excesivo que no amerita la aplicación. Entonces sí es importante que tengamos en cuenta cuál es nuestra aplicación. Ahora, más adelante vamos a ver un pequeño software que nos va a ayudar a ubicarnos como que en cuántos metros cúbicos por hora vamos a necesitar para una determinada aplicación o si sí o no podemos determinar lo que es ventilación para nuestra aplicación. Pero bueno, regresando a la diapositiva, lo que quiero tocar o lo que quiero llegar es que el campo de aplicación de lo que es la ventilación es muy, muy extenso y va a ser muy demandada lo que es el tema de ventilación. Ok, dentro de lo que es Fandis está dividido por diferentes familias. La más importante para nosotros y la que más tenemos en rotación es Virdis. Virdis es lo que son ventiladores con filtro para montaje lateral. La vamos a ver un poquito más adelante. Smeris son ventiladores de propósito definido, son ventiladores con características más específicas, desde ventiladores de 15 por 15 milímetros, o sea, ventiladores muy pequeños para uso más enfocado a lo que tema de electrónica, hasta ventiladores de más de 1000 metros cúbicos por hora para aplicaciones ya más demandantes. En lo que es Fuxis, que son resistencias anticondensación o resistencias calefactoras, como también lo conocen, que bueno, básicamente su nombre lo dicen, son equipos que generan calor para evitar condensación en cuadros eléctricos. La siguiente familia que es Lumeis, que son luminarias o luces para tableros, igual principalmente para lo que es el tema de autosoportados, pero también aplicable en gabinetes murales. Y me pasé bueno, faltó bordos, que son bombas de calor, unidades termoeléctricas, y oranges, que es el control de temperatura, que básicamente es donde vamos a encontrar la parte de higrostatos, termostatos, contacto abiertos, contactos cerrados para controlar ventilación y para controlar calefacción. En esta diapositiva me gustaría que pudiéramos ponerle atención, ya que en esta diapositiva podemos ver aplicado básicamente todos los equipos que maneja la marca, desde lo que son los ventiladores de montaje lateral, los controles de temperatura, las resistencias, unidades termoeléctricas, los filtros de salida, ventiladores de montaje en techo, dónde va montada la luminaria o si la lámpara, entre otras aplicaciones como los ventiladores de propósito definido, entre más. Vamos a pasar o vamos a iniciar con la línea de Virdis, que como les comentaba anteriormente es nuestra línea de mayor rotación y es la que más tratamos de promover, puesto que manejamos un muy buen inventario y tenemos buenas características y un muy buen costo, una muy buena relación costo-calidad. ¿Qué ventajas tenemos dentro de esta gama? Primero que nada, lo fácil que es el poder hacer lo que es el cambio del elemento filtrante o de la malla filtrante, ya que no necesitamos herramienta para poder sacar la malla o el elemento, hacerlo una limpieza y volverlo a colocar, o en su defecto, si es una industria que tiene muchos contaminantes en el ambiente, pues hacer el respectivo cambio. Nosotros vendemos estos elementos filtrantes o estas mallas filtrantes como refaccionamiento, ya vienen cortadas a las medidas que deben de, y es muy fácil hacer lo que es el cambio del filtro. En unos momentos más les voy a compartir lo que son un par de videos donde vamos a poder ver esta información. De igual forma, lo que es el montaje de estos equipos es muy sencillo. No ocupamos tampoco herramientas, únicamente hacer o realizar lo que es el corte para el montado del ventilador o del filtro en su defecto. Y únicamente vamos a tener en una de las familias que es la FF, vamos a tener que generar un poco de presión. Tiene unos pequeños clips. Una vez que generamos la presión y entran los clips se expanden y nos hacen, o más bien generan o fijan el ventilador al gabinete y evitan que el ventilador se salga, ya sea con vibración o simplemente por el propio peso del ventilador que se pueda regresar. Y por otro lado tenemos otra gama de ventiladores que tienen un diferente sistema de montaje. Este sistema de montaje es con cuatro, yo les digo que son una especie de tornillos en los cuales nos van a permitir ir fijando el ventilador con diferentes espesores de calibre o de la lámina del gabinete. Estos ventiladores son más enfocados a lo que es el uso en gabinetes plásticos, ya que como ustedes sabrán, los gabinetes plásticos no son de espesores tan pequeños como un gabinete metálico que viene de 2.5 hasta 3 milímetros de espesor o del grosor del calibre de la lámina. En lo que son gabinetes plásticos tiende a ser más grueso, obviamente por el tipo de material y para que en caso de un impacto o de algún golpe, pues el gabinete plástico no se vaya a romper. Entonces, estos ventiladores que les comento llegan hasta 16 milímetros de espesor, es decir, ya es mucho más grande el espesor y nos permiten ir ajustando conforme al espesor del gabinete. A continuación, les voy a dejar un par de videos para que pueda ser un poquito más claro.
Primero, el que les comenté, que es el de la serie que más manejamos nosotros, que es el de la serie FF. Como podrán darse cuenta, es muy fácil el montaje, no ocupa herramientas, son los pequeños clips que les puse que se ven aquí en este video o en esta parte. Es donde se pueden ver los clips que al hacer presión, obviamente los contrae una vez que llega al fondo del ventilador, los clips se abren y abrazan la parte que, la lámina del gabinete y evitan que se regrese el ventilador. Por otro lado, tenemos esta otra gama, que es la GF, que les comentaba, que tenemos la opción de variar o ajustar mediante unos tornillos. Pueden ver, el video se abre muy sencillo el ventilador, se puede hacer el cambio, la limpieza del filtro sin ningún problema. Hacemos los recortes de la misma medida y con estos tres tornillos vamos a poder ir ajustando lo que es el espesor de nuestro gabinete. Listo. En este caso es el puro filtro, pero aplica para ambos casos, para lo que es el ventilador con el filtro o lo que es el puro filtro de salida con el elemento filtrante. Básicamente el montaje es el mismo. Regresando a la presentación, vamos a ver un poquito más de información referente a lo que es la selección de estos equipos. Como les comentaba, la serie es FF, que son los que vienen con los clips, que siendo honestos es la mayor parte de la demanda que tenemos. Yo creo que fácil un 80-85% es este tipo de aplicaciones, que es para lo que son tableros de metálicos o de chapa acero, acero dulce o carbono, como lo conozcan, que es para la mayor parte de las aplicaciones que en nuestra experiencia nos demandan, es ese tipo de aplicaciones. Pero quería mostrarles que también manejamos la otra versión, que es la Jefe, o para más enfocada para el uso en tableros plásticos. También la tenemos disponibles, pero nos enfocamos, o el inventario está más enfocado en aplicaciones para aceros metálicos. Entonces, la serie es perdón, es FF, que nos está hablando que son los ventiladores plásticos con clip. Tenemos prácticamente 5 tamaños. Los tamaños son estandarizados, tanto el para Rital como para lo que es Fannenberg, Finder, Fandis. Los cortes son muy similares. Pueden variar, perdón, 1 milímetro, pero en el mismo corte que tú puedas montar un ventilador de Rital, vas a poder montar un ventilador de Finder. Los tamaños bien especificados. La única diferencia, creo que Finder no maneja el más pequeño de 107 por 107, pero bueno, no recuerdo bien, no estoy seguro. Pero bueno, estas son las dimensiones que tenemos. Las dimensiones que tenemos aquí son dimensiones de la parte de la carcasa, por así decirlo, lo que va a quedar fuera del corte. Aparte hay otras dimensiones que van a estar especificadas. Cada ficha técnica te indica cuál es la dimensión del corte y de igual manera en cada ventilador que ustedes adquieran va a venir impreso un diagrama donde les va a decir cuánto es el corte y un diagrama de conexión junto con las especificaciones desde lo que son metros cúbicos o CFMs como lo estén buscando ustedes, las certificaciones y el corte. El nivel también de ruido, las revoluciones o las RPM que va a alcanzar el ventilador, entre otros datos técnicos, lo van a poder encontrar tanto en la página de Fandis como impreso en el ventilador que ustedes adquieran. Ok, estas son las medidas que, como les comentaba, que es la carcasa o la parte que va a quedar fuera del gabinete, ¿vale? Bueno, vamos a empezar el FF. El 15 nos va a indicar el tamaño del ventilador, o bueno, el tamaño, sí, del ventilador tal cual. El siguiente dígito nos va a indicar si es, perdón, la siguiente letra nos indica si es corriente alterna, corriente directa. El AP nos indica el tamaño del ventilador, pero básicamente eso no lo vamos a mover nosotros mucho. En lo que es corriente directa, corriente alterna, sí, obviamente sí es importante que lo tengamos en cuenta. Los siguientes 3 o 2 dígitos nos van a indicar el voltaje, si es, tenemos diferentes versiones, 24 y 48 en corriente directa y 115, 230 en corriente alterna y 400 en corriente alterna en 3 fases. Pero los voltajes que más tratamos de mantener en stock y los de mayor rotación siempre son 115, perdón, 120 y 230 volts en corriente alterna y esporádicamente lo que es 24 volts de corriente directa en cualquiera de los tamaños. Ok, la siguiente letra nos va a indicar el color de la carcasa. El más común y básicamente el que más nos solicitan es el RAL 7035, que es el gris claro. Adicional a eso también tenemos como opción el RAL 7032, que es un gris un poquito más oscuro. Y el RAL 9005, que es color negro.
que igual ahorita vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, de una vez hago la observación. El RAL 9005 es como tal el color negro. Dentro de lo que es Fandis tenemos la opción de que sea únicamente RAL 9005 y tenemos otra línea que es de la línea NEMA 3R. ¿Qué diferencia hay contra estos equipos? Los ventiladores que ahorita estamos viendo que son los FF, no sé, el F15, por ejemplo, son ventiladores con IP54 y son material, son plástico ABS que no es resistente a los rayos UV. Es decir, puede estar expuesto al sol, tal vez no vas a tener ningún problema tal vez por el grado de protección, dependiendo del entorno, dependiendo del ambiente y la aplicación, pero no vas a tener tal vez problema por el grado de protección, pero sí vas a tener problema por lo que son la exposición al sol, ya que con la exposición prolongada al sol, este tipo de materiales que no está certificado con 3R va a empezar a deteriorarse, se va a empezar a cuartear, se va a empezar a opacar y pues va a empezar a generar un daño prematuro al equipo, ya que no es la aplicación adecuada. Dentro de Fandis manejamos la línea que es 3R, que además de ser RAL 9005 o color negro, viene fabricado en fibra de vidrio, policarbonato con fibra de vidrio, y es igual color negro. ¿Qué ventajas o qué diferencia nos ofrece esta variante NEMA 3R? Primero que nada, el grado de protección va a incrementarse, que va a llegar a ser IP55 y va a ser resistente a los rayos UV. Entonces no vamos a tener ningún problema porque está hecho para estar expuesto al sol sin que el sol lo deteriore comúnmente. Y lo podemos ver en muchos otros equipos que no sean, por ejemplo, ventiladores, desde los sujetacables o los hinchos sujetacables. Tienen versiones que son el color natural, que es como el color blanquito, o tenemos el color negro, que ese color negro también tiene resistencia a los rayos UV y es para ese tipo de aplicaciones para el uso en el exterior, para el uso en intemperie. Y después, regresando a la selección o a cómo vamos a poder ubicar nuestros modelos, tiene lo que es el ventilador, si es ventilador fabricado por Fandis o uno de los proveedores de Fandis, en el dado caso de que sea esta opción. Y de lo demás, de las demás dígitos o nomenclatura, no la vamos a tocar. Generalmente nuestros códigos acaban hasta la N. Aquí son como especificaciones o características más específicas. Entonces, ya en caso de que ustedes necesiten alguna especificación como compatibilidad EMC, que es de frecuencia, o un grado de protección más alto, que sea reversible, ya que los ventiladores pueden ser extractores o ventiladores, dependiendo de cómo vaya el flujo de aire. Puede venir también con la terminación R, que básicamente el ventilador va invertido el flujo, va invertido a la dirección de giro, y pues en lugar de ser ventilador o meter aire fresco al gabinete, va a hacer lo contrario, va a sacar el aire caliente en este caso. Bueno, aquí ya tenemos un poquito de la información que comentamos, es IP54, el material de construcción de la serie estándar es ABC con policarbonato. La frecuencia de trabajo es 50-60 Hz, en nuestro caso pues aplica 60 Hz, y los flujos de aire van desde 13 metros cúbicos hora hasta 998 metros cúbicos por hora. Eso es algo importante que en gran parte de los equipos de la competencia que están incorporando ventilación como producto complementario, no vamos a llegar a estos números. A los 850, a los 898 metros cúbicos por hora no los vamos a llegar, ya que, por ejemplo, para llegar a este número, Fandis tiene una variante que son ventiladores de alto caudal de aire que nos van a dar, que los montan en las mismas dimensiones de corte. Obviamente el ventilador es más grande y nos da un mayor flujo, un mayor caudal de aire. Y bueno, los voltajes de trabajo ya los vimos anteriormente, pero bueno, como les comentaba, el más importante o los más demandados son 120 y 230 volts de corriente alterna, y que son los que más mantenemos en stock. Igual los tamaños que más nos solicitan es el FF12, que es corte de 124 milímetros y la parte externa es de 154. Y para integradores o para aplicaciones que necesiten un caudal ya más considerable de aire, es el de 325 por 325, que es de 254, si no mal recuerdo el corte. Pero bueno, regresando a la presentación. Aquí esta parte lo saqué tal cual de una ficha técnica de la página, pero va a venir impreso, como les comentaba, en el ventilador que ustedes adquieran. Les da las dimensiones externas del ventilador y también les va a dar lo que son el corte de hecho, aquí lo podemos ver. Dice que son 106 por 106 milímetros, son cuadrados, y que vendría equivaliendo al tamaño 1, que aquí lo pone como 107 por 107, pero el corte va a ser de 92 por 92, con ciertas tolerancias. Y aquí podemos ver también lo que es la profundidad. En caso de que el ventilador perdón, el gabinete tenga una profundidad pequeña, igual nos va a servir para ver si no va a topar con nuestro equipo que tengamos montado dentro de nuestro cuadro eléctrico. Entonces, todo lo que es las dimensiones o el dibujo del ventilador, ya incluyendo el fondo y las cotas de todo el ventilador, lo vamos a poder encontrar en la página o en el ventilador. Ok, vamos a pasar a un producto que ha tenido bastante éxito con nosotros, que es el ventilador para montaje en techo, o lo llamamos como extractor de montaje en techo.
¿Qué ventajas o qué, bueno, sí, qué características y qué ventajas ofrece este tipo de ventilador? La primera, obviamente, es el tipo de montaje que va en la parte superior de gabinetes. Está enfocado prácticamente en lo que son ventiladores autosoportados por el tipo de ventilador y por las prestaciones que tiene el mismo. El grado de protección, aquí hay un pequeño error en la diapositiva, es IP23. El grado de protección que maneja este tipo de ventiladores. Tenemos grados de protección más altos hasta IP54, pero el que manejamos en stock es principalmente este modelo que tenemos en la imagen. Es una carcasa metálica con grado de protección IP23 y tiene tenemos dos modelos prácticamente. Físicamente son iguales. Las dimensiones de montaje y las dimensiones de corte son iguales. Lo único que cambia es internamente el ventilador. Tenemos uno que es el T19, bueno, lo vas a ver un poquito más adelante. Ok, bueno, el T19 que llega hasta 590 metros cúbicos por hora y tenemos el T22 que llega hasta 950 metros cúbicos por hora. Igual otro pequeño error de la diapositiva, 950 metros cúbicos por hora. Y los manejamos en stock en voltaje de 115 o 120 volts y 230 volts de corriente alterna. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos una imagen de algunos productos. Esta es una integración que hacemos nosotros, un banco automático de capacitores, ahora que está muy demandado el tema de código de red. En la parte superior vamos a poder ver cómo están, bueno, no se alcanza a ver del todo, pero vamos a poder ver desde la parte interna del gabinete que están montados 4 extractores de techo. En este caso se requirió de mucha ventilación ya que tenemos reactores de rechazo. Los reactores de rechazo generan mucho calor y para evitar que genere daños o disminuya lo que es la vida útil de los capacitores que están en la otra celda o en el otro gabinete, tenemos mucha ventilación para evitar que la temperatura incremente. En este caso, en las puertas tenemos montados 2 ventiladores, obviamente también de Fandis. En la parte superior, unos extractores de techo, de los que vimos anteriormente. En este caso eran T19, no eran los de 950 metros cúbicos, eran los de 550 metros cúbicos. Y lo que son las rejillas de entrada. Aquí los ventiladores también lo están usando como para ingresar aire fresco y al final de cuentas estos extractores que vienen montados en la parte superior obviamente es para como su nombre lo dice, es para extraer el aire caliente. Además de que obviamente bueno, más bien el aire caliente siempre va a tender a subir, entonces es una forma muy eficiente de disipar o de sacar el aire caliente de nuestro cuadro eléctrico y en este caso los ventiladores que van en la puerta están metiendo aire fresco. Algo importante y algo a tener en consideración, a tener muy en cuenta es que para que podamos nosotros suministrar equipos de ventilación o para que podamos nosotros proponer o sugerir equipos de ventilación para integraciones o para cuadros eléctricos, la primera característica que hay que tener en cuenta es que el aire del exterior debe ser menor al aire interior del cuadro eléctrico, a la temperatura que nosotros necesitamos internamente, porque si realmente tenemos afuera 40 grados en una zona caliente, bueno, no sé, la frontera o Monterrey. Si tenemos 40 grados y nosotros queramos tener 35 grados, por más ventiladores que nosotros vayamos a meter, nunca vamos a llegar a esa temperatura, ya que estamos metiendo un aire más caliente del que nosotros queremos en la parte interna. Entonces, esa es una primera razón para definir si podemos o no implementar lo que son equipos de ventilación o en su defecto unidades termoeléctricas o equipos de refrigeración o aire acondicionado, dependiendo de la cantidad de calor que necesitemos y de la aplicación. Igual como corte comercial y todos esos equipos de bancos de capacitores fijos y automáticos los estamos armando actualmente nosotros. Si les interesa o necesitan más información, por favor, consúltenlo con el ingeniero Preciado o con los compañeros de venta de Acotron. Ellos podrán compartirles más información al respecto. Y obviamente cotizaciones en dado caso. En este caso tenemos otra versión que es la serie TP. En este caso ya viene combinada con plástico. Y bueno, en caso de que sea los TT los T son metálicos, los TP son plásticos. El T19 y el T22 son los que manejamos nosotros en stock. Básicamente son las mismas medidas. En este caso, lo único que cambia es que incluye una parte plástica, lo que puede ayudar a incrementar el grado de protección para otro tipo de aplicaciones. Pero bueno, el que me interesaba presentarles fue el que vimos anteriormente, que es el de carcasa de acero y grado de protección IP23 con los caudales que ya mencionamos. Pero en caso de que ustedes lo lleguen a necesitar, igual los invito a que visiten la página o el catálogo que ahorita vamos a ver un poquito más adelante y podrán encontrar más información y con todo gusto también lo podemos ofertar. Los tiempos de entrega para Fandi son aproximadamente de 8 semanas, ya que necesitamos obviamente llegar a un cierto monto para que sea rentable lo que es la importación y obviamente por el tiempo también de producción que tiene Fandis en planta o en fábrica. Vamos a pasar a la parte de Esmeris. Esmeris es una línea de propósito de ventiladores axiales de propósito definido. ¿Por qué digo de propósito definido? Mira, lo voy a regresar bastante a la primera diapositiva. En el apartado que tiene el puntito azul, estamos viendo un ventilador de la línea de Smeris. En este caso, por ejemplo, tenemos una base
que es una base orientada. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos un gabinete donde tengamos un variador de frecuencia de, no sé, de 100 caballos a 440 y le ponemos un ventilador en la parte frontal del gabinete que está dando con la parte frontal también del variador, va a estar ventilando lo que es el variador, pero probablemente la parte más caliente del variador la tengamos en la parte trasera del variador. Entonces, ¿cómo podemos enfriar más puntualmente cierta zona del variador? Con este tipo de ventiladores. Entonces, tenemos una base orientada, la ponemos donde esté apuntando a la parte caliente del ventilador para que por convección el aire que está más fresco toque o esté en contacto con la parte caliente y esté enfriando de forma más eficiente lo que es nuestro equipo. Entonces, esas son como una de las aplicaciones más específicas. Vamos a regresar a la parte de Smeris. Tenemos diferentes modelos, empezamos desde tamaños desde 15 por 15 milímetros, que son ventiladores muy, muy pequeños para uso más como para electrónica, pero llegamos hasta ventiladores de 280 por 280. Les recuerdo que estos ventiladores, como se pueden ver en la imagen, no traen el filtro de salida, no traen algún elemento que proteja, tanto si hay algún, bueno, que proteja al operador desde que pueda ingresar un dedo hasta que algo pueda ingresar y pueda pegar con las aspas y obviamente pues va a dañar el equipo, pero manejamos todos esos accesorios. No los incluye como tal de serie o de fábrica, es el puro ventilador, el puro cuadro, el puro ventilador del marco del ventilador, pero podemos ofertar esos tipos de accesorios como por seguridad, tanto del operador como del ventilador. Tenemos ventiladores en corriente directa o en corriente alterna, eso igual lo vamos a poder ver en la nomenclatura. Por ejemplo, en este caso vamos a explicar el código que viene en la diapositiva. Empezamos con A12, el A nos está diciendo que es un motor, pues un ventilador, o el motor del ventilador, o la bobina del ventilador es A100, es en corriente alterna, perdón. El 12 nos va a indicar la medida, que es de 120 por 120. En este caso, pues no hay ventilador, no hay medida de corte y medida de ventilador, únicamente medida del ventilador. Igual haciendo un paréntesis, los más demandados en nuestra experiencia, bueno, al menos a nosotros los que más nos han solicitado, son los de 120 por 120, pero podemos ofertar todos los demás. En algunos casos, para algunos modelos como más específico, tal vez el modelo que va de 30 por 30 milímetros en voltaje de corriente directa, nos van a solicitar lo que son tal vez mínimos de compra, múltiplos de compra, ya que la producción la hacen específicamente tal vez para nosotros, porque también para planta no es un modelo tan demandado, entonces tal vez en algunos casos muy específicos puedan solicitar algunos mínimos de compra, pues se compren los ventiladores por caja, pero en la mayor parte de los ventiladores podemos venderlo por pieza sin ningún problema. Lo que es el siguiente dígito, o más bien la siguiente letra, nos va a indicar lo que es el espesor la carcasa del ventilador. Los siguientes dígitos nos indican lo que es el voltaje. En estos tenemos también mucho rango de lo que es el voltaje. Podemos empezar desde 5 volts de corriente directa hasta podemos llegar a 400 volts en aplicaciones de corriente alterna trifásicas, pero igual el que más me solicitan 120 y 230 y algunas aplicaciones en 24, pero los voltajes están abiertos y podemos cotizar sin ningún problema. Y ya de aquí en fuera son algunas especificaciones, como si es la velocidad del ventilador, puede ser extra baja, media, ultra alta, entre otras. O sea, podemos jugar también con las RPMs o las revoluciones por minuto que necesitemos dentro del ventilador. Obviamente eso también nos va a dar el nivel de decibeles, el nivel de ruido que va a generar el ventilador y por ende también va a cambiar lo que es el rodamiento. La vida útil de los ventiladores van en función de la parte mecánica, que en este caso viene siendo lo que es el rodamiento. Entonces, realmente lo que acaba dañándose, por así decirlo, al terminar la vida útil del equipo del ventilador, siempre o generalmente suele ser lo que es el rodamiento. Y tenemos diferentes tipos de rodamiento, lo que es por bola, alguno que es, bueno, lo conocemos como que es el por manguito, que no lleva las balas o los rodillos o la parte entre la parte interna y la parte fija del rodamiento. Entonces, tenemos diferentes también opciones dependiendo de las aplicaciones que ustedes vayan a tener. Ahora sí, pasamos a la parte de los accesorios. El accesorio más común que nosotros manejamos es el cable de conexión. Estos ventiladores de marco vienen con dos terminales que son tipo, son dos plaquitas, comúnmente los conectamos con este accesorio que es el cable de conexión o también algunos clientes lo conectan con terminales de tipo Faston y ya cablean con la longitud del cable que ustedes necesiten. Pero manejamos un muy buen inventario y la verdad es que el costo del cable de conexión es muy, muy accesible y les va a evitar estar haciendo ponchar y tener que comprar terminales de tipo Faston para poder conectarlo. Entonces los manejamos en stock y es muy sencilla la conexión. Manejamos también lo que son estos filtros con elementos, más bien estas cubiertas con elementos filtrantes. También manejamos lo que son mallas protectoras metálicas para lo que comentamos anteriormente, o esta como la que tenemos en la parte derecha al centro, que es una cubierta metálica, pero como tal tiene las rejillas de salida
o manejamos la que es como tal, literal, una malla, o más bien, una malla metálica más bien, ¿sí? Que evita que tengas, que pueda entrar algo dentro del ventilador por accidente, o ya sabe que nunca falta también alguien que pueda ahí estar de ocioso. Bueno, eso sería lo que es el apartado de Smeris. Vamos a pasar a la parte de bordos. La voy a dar muy rápida. Les estamos muy honestos en esta parte. Los equipos estamos todavía negociando lo que es el tema de certificación, ya que por NOM, o más bien este tipo de equipos requieren NOM para poder ser introducidos al país. Entonces todavía seguimos con el tema de la certificación. Yo espero que en los siguientes meses ya podamos haber logrado la certificación y podamos importarlo ya sin ninguna restricción. Nada más me gustaría hablar de manera muy general. Son equipos que funcionan bajo el principio de Peltier. ¿Cuál es el principio de Peltier? Son dos placas semiconductoras en las cuales vamos a inducir nosotros una corriente y va a generar una diferencia de temperaturas. Una de las caras de las placas se va a poner fría y la otra se va a poner, va a tender a ser caliente. Vamos a encontrar en estas placas unos disipadores y esos disipadores a su vez van a tener unos ventiladores. Estos ventiladores por convección forzada van a estar pasando aire a través de los disipadores en la cara que está fría, que obviamente va a ser la que esté dentro del ventilador. Bueno, dependiendo si queremos calentar o enfriar para evitar condensación o para evitar calentamiento, vamos a poder jugar nada más invirtiendo la polaridad de la corriente y va a cambiar el diferencial de temperatura. La cara fría va a ser ahora caliente y la cara caliente ahora va a ser fría y mediante los ventiladores vamos a poder hacer circular ese mismo aire. ¿Qué ventajas tienen estos modelos? Pues básicamente es que son libres de mantenimiento, ya que no hay un filtro como tal, como los ventiladores que vimos de la serie FF, sino este equipo trabaja recirculando el mismo aire que está dentro del tablero, simplemente va haciendo que circule, vaya haciendo contacto o vaya pasando a través del disipador para que vaya enfriando el aire. No depende del aire externo del ambiente, eso también es otro pro, entonces nosotros podemos circular el mismo aire, no vamos a tener contaminantes que vayan a estar ingresando ya que no tenemos un filtro de entrada y no tenemos partes que tengamos que estar dándole mantenimiento. Volvemos a la parte del filtro de entrada en el cual tienes que estarlo limpiando. Si es una industria tal vez metalúrgica, si es una industria textil que haya mucho contaminante, vas a tener que estar haciéndolo constantemente. Si no, el filtro se va a tapar y no va a estar ingresando aire fresco al tablero y pues lo que va a hacer es que no va a tener la eficiencia adecuada de ventilación del gabinete y vamos a generar el calentamiento. En este caso, vamos a poder evitar, o en estos equipos vamos a tener ese plus o ese pro que no depende no va a tener que estar metiendo aire fresco y sacando aire caliente, sino trabaja recirculando el mismo aire que está en el tablero y únicamente lo va enfriando a través del disipador. Entonces, una de las ventajas, una de las aplicaciones principalmente tal vez es en telecomunicaciones, donde vas a dejar tu tablero con tu electrónica, con tus equipos montados en un poste a cierta altura y pues no vas a estar dándole mantenimiento cada semana. Entonces, en ese tipo de aplicaciones podemos incorporar este tipo de soluciones. Nosotros esperamos próximamente, como les comento, ya tener la certificación y poderlo importar sin ninguna restricción, pero es un equipo muy interesante. Ahora vamos a pasar a la parte de FUCSIS, que son las resistencias calefactoras o resistencias anticondensación. ¿Por qué necesitamos estos equipos? Y es algo que realmente muy pocos clientes están incorporando, o más bien muy poca industria está incorporando en sus equipos o en sus tableros. Imagínense que estamos en la parte de la frontera, donde tenemos 40, 35 grados Celsius al mediodía. Nosotros hacemos nuestro cálculo para un determinado caudal de aire. Entonces vamos a evitar lo que es el calentamiento de nuestros equipos, esa parte está perfecto. Pero ¿qué pasa cuando llega la noche? Va a bajar la temperatura, no se puede llegar a bajar tal vez hasta 5, 8 o 10 grados, no lo sé, puede haber una discusión térmica considerable. ¿Qué va a pasar en ese cambio de temperatura? Va o puede generar lo que es condensación o lo que conocemos como el goteo. Y ese goteo, ¿qué puede provocarnos? Nos puede provocar un dolor de cabeza horrible. Les voy a platicar muy brevemente un caso que tuvimos con un cliente de Saltillo en el cual teníamos un variador bueno, tenían un variador de Siemens. Era un variador de 200 caballos, o sea, era un variador muy, muy grande. O bueno, considerablemente grande. Y considerablemente también un equipo costoso. Y cada 2 meses, cada 3 meses, el variador pues tronaba, fallaba. Entonces, ¿qué pasaba? Tenían que volver a hacer la compra de otro o comprar la tarjeta. Y no se explicaban por qué. Ellos, según tenían una ventilación adecuada, las temperaturas dentro del tablero estaban dentro del rango, dentro de los 35 que ellos estaban buscando. Pero ¿qué pasaba? No estaban considerando que al cabo en la noche bajaba la temperatura y había goteo,
que tal vez para ellos no fue tan importante, pero una gota, ese goteo, o para sumar la suerte, ese goteo caía o coincidía en la parte sensible o en la electrónica del variador y se lo echaba. Entonces, cada 2, 3 meses estar comprando un variador de 200 caballos, pues eso era un gasto que no se podía, obviamente, absorber. Entonces, al final de cuentas se dieron cuenta que era eso, que era un goteo que caía en el lugar menos oportuno y que acababa dañando el equipo. Entonces, estos equipos lo que van a hacer es eso. Cuando la temperatura esté bajando, van a generar, tal cual es una resistencia, van a generar calor para mantener un equilibrio térmico, para que ustedes puedan tener los 35 grados que ustedes requieren en el gabinete. No solamente necesitamos cuidar la ventilación, sino también la calefacción. Entonces, vamos a necesitar aplicar este tipo de equipos para mantener una temperatura adecuada y evitar lo que es la condensación y evitar que haya goteo dentro de nuestros tableros. Manejamos 3 versiones, la que viene precableada, que es como la más básica, otra que viene con un bloque disipador y bornes de conexión, y otra que viene con un ventilador igual con los bornes de conexión. Voy a pasarles rápidamente un video, que es este. Este es el modelo que tiene el ventilador y trae más o menos, bueno, con esta herramienta que ustedes pudieron ver, ustedes presionan el bloque, abre la compuerta, por frente del canal, soltamos y ya va a quedar igual. Aquí está como toda la parte, se ve muy bien o se aprecia muy bien como toda la integración. Tenemos lo que es nuestro ventilador, pero también tenemos lo que es nuestra calefacción o sí, nuestra calefacción para evitar nuestra condensación. ¿Cómo vamos a poder ubicar qué es una resistencia calefactora y qué tipo de resistencia es en nuestra marca? Como les comentábamos, tenemos tres, todas van a empezar con H, que nos está indicando que es una resistencia calefactora. La siguiente letra nos va a indicar qué tipo de resistencia estamos tipo de resistencia tenemos. Si es T, estamos hablando que tiene bloque de terminales. Otra que ya, si es la V, es la que ya viene precableada. Perdón, es la que trae el ventilador. El otro es el que trae el disipador. Y la W es la que viene con el precableado. También tenemos la opción de que tenga una cubierta plástica. ¿Esto para qué es? Meramente por tema de seguridad, en caso de que el operador esté haciendo mantenimiento y la resistencia acabara de funcionar o se acabara de apagar o esté en funcionamiento, cuando entre en contacto con la resistencia no se queme o no sufra un accidente. Los rangos de voltajes desde 115 hasta 230 de corriente alterna, y las potencias empiezan desde 5 watts hasta 350 watts. En stock tenemos desde 30, 100, 150, 200 hasta 300, hasta 250 watts. No recuerdo si ya tenemos todavía la de 350, pero si no, igual si necesitas tú 400 watts, pues puedes meter dos resistencias de 200 watts, o si necesitas nada más 150, puedes ir jugando con las opciones que tengamos y no va a haber ningún problema. De igual forma, esto va a ir controlado por un higrostato. Entonces, cuando llega el grado de humedad, así te pasas por 50 watts, no va a haber ningún problema. Llegas al grado de humedad ideal, van a dejar de funcionar y van a estar jugando entre el grado de humedad o la temperatura, dependiendo con qué lo quieras controlar. Y va a estar apagando y encendiendo, va a estar entrando y saliendo las resistencias o el ventilador, dependiendo de las temperaturas que tú tengas. Vamos a pasar a la parte de Oranges. Esta es muy sencilla, es todo lo que es el control de temperatura, que básicamente lo que vamos a encontrar aquí es termostatos con contacto abierto, con contacto cerrado, o como el que tenemos en la imagen, que es mixto. Tenemos ya las dos aplicaciones, el contacto abierto y el contacto cerrado. Lo podemos tener en nomenclatura en grados Celsius, o lo podemos pedir también en grados Fahrenheit. Actualmente tenemos ambos modelos en stock, tanto el que viene mixto como el que viene separado con contacto abierto y con contacto cerrado. ¿Vale? Entonces, por esa parte mantenemos buen inventario, y realmente aquí no hay mucho que mencionar. El contacto es un contacto conmutado que soporta hasta 10 amperes en carga resistiva. Si es carga inductiva, hay que revisarlo, soporta un poco menos. Bueno, lo que son 10 amperes para el contacto normalmente cerrado. Para el contacto normalmente abierto son 15 amperes, pero obviamente va a ir dependiendo de la aplicación. Es IP20, obviamente esto está diseñado para que vaya dentro de un tablero eléctrico, y el que te va a mandar o que va a proteger todo dentro, pues va a ser tu gabinete o tu enclosure. Y por mi parte sería todo. Bueno, nada más por último me gustaría mencionar que tenemos otro equipo que no estoy incluyendo todavía en la presentación, que se llama Sensis. Este es un equipo que te va a estar, no me lo dice Sensis, viene de sensado, te va a estar sensando cuánto flujo de aire tienes dentro de tu gabinete. Em, no sé, te puedo dar el ejemplo de si tienes bien calculado tu sistema de ventilación para que meta, por decir, 200 metros cúbicos por hora, pero
la industria tiene mucha contaminación y tu filtro ya se tapó y no le has dado mantenimiento, este equipo te va a estar diciendo cuál es el caudal real de aire que tienes dentro de tu tablero. Este tipo de equipos es más enfocado para lo que es para aplicaciones más delicadas. Aquí se puede ver, no sé si se ve a mi mouse, pero bueno, lo veremos en otra presentación. Este te dice qué nivel de humedad tienes dentro del gabinete, cuánto flujo de aire está entrando de tu gabinete, si tu ventilador ya necesita que cambies el elemento filtrante o ya está sucio y necesita limpieza o alguien lo obstruyó y le puso algo donde tienes tu filtro de entrada. Pues todo esto lo vas a poder estar visualizando. Tiene diferentes protocolos de comunicación, Modbus, RTU, tiene Canopen, entre otro tipo de protocolos de comunicación. Cada equipo va a ir en base a qué tipo de conexión o qué tipo de interfaz tú tengas y lo vas a pedir en base a eso. Tenemos un par de modelos en stock, pero es un equipo muy interesante y es un equipo que te va a estar dando información en tiempo real de las temperaturas, del nivel de humedad dentro del gabinete y lo vas a estar pudiendo visualizar. Entonces te va a ayudar a evitar algún problema que tengas o que se te pueda llegar a dañar un equipo delicado o sensible que tengas dentro de tu aplicación o dentro de tu máquina o proceso. Dentro de la página de Fandis, sí pueden ver en mi página, ¿verdad? O pueden ver la página de Fandis o mi navegador más bien. ¿Me pueden ayudar nada más a confirmar antes que continúe? Ok, perfecto. Dentro de la página vamos a poder encontrar, bueno, la página de Fandis es esta, la que tenemos aquí, que es fandis.com/en. Ustedes ingresan, les va a aparecer primero que nada esto. Van a encontrar dos apartados. Esta es una división que manejan en Europa, más para uso residencial. Nosotros no la estamos manejando. Se van a ir ustedes al bloque gris. Dentro del bloque gris, algo que yo quiero mostrarles es que en la parte superior, en la franja negra, tenemos un apartado que dice catálogo. En este catálogo es un catálogo muy amigable, es un catálogo muy funcional, donde ustedes van a encontrar mucha información, desde lo que son los iconos que vamos a encontrar dentro del catálogo, si es IP23, si son dos contactos, si es un contacto conmutado, eh, si es tipo 4X, si es seguro al token, va más enfocado al tema de resistencias, entre otras cosas. Adicional a esto, les da algo de información técnica, que es convección natural, que es convección forzada, cómo se disipa lo que es el calor en la aplicación de los ventiladores de montaje en techo, cómo se recircula el mismo aire dentro del gabinete, va enfocado a los ventiladores de propósito definido o a las unidades termoeléctricas que platicamos anteriormente. Te dice un poquito de lo que son los tipos de protección, el grado, lo que abarca lo que es el grado de protección o el IP o el Indoor Protection. Si es IP 0, que prácticamente nada es IP 0, no soporta nada, no está protegido contra nada, pero si IP 23 te dice que puede estar protegido contra objetos sólidos, contra la mano, contra el dedo de alguien, los líquidos hasta qué punto, hasta salpicaduras y más información que a ustedes les puede ser útil. Adicional a esto, y algo muy interesante, es que nosotros tenemos, por ejemplo, dos formas de buscar la información. Aquí viene toda la información que vimos, la nomenclatura, cómo seleccionas el ventilador. Adicional a esto, por ejemplo, vamos a irnos a un ejemplo. Tenemos el ventilador más pequeño, el F08A 115 UN. Le damos clic y nos va a desplegar directamente a lo que es la ficha técnica del ventilador. Nos dice las certificaciones que tiene UL, que tiene conformidad europea, certificaciones para el mercado canadiense, los metros cúbicos por hora que tiene, la equivalencia en CFMs o pies cúbicos, el nivel de ruido, el nivel de presión que genera, el voltaje de trabajo en watts, el consumo, la frecuencia de trabajo, también lo que es el montaje que va a poder abarcar, que es hasta 2 milímetros cuadrados, perdón, hasta 2 milímetros el espesor de la placa en el que va a poder ingresar sin ningún problema, y el tipo de rodamiento, que es en este caso es de bola. También te dice otras aplicaciones, las temperaturas de trabajo, la vida útil también de los equipos, también te la menciona aquí, acá, temperaturas de trabajo. Igual te dice a qué temperatura y cuántas horas son, alrededor de 50.000 horas de vida útil, que es básicamente lo que les comentaba, lo que va a soportar el rodamiento, que son aproximadamente 5 años de uso continuo o uso constante más bien. Las temperaturas de trabajo, ahora sí, que les comentaba, en grados Celsius, grados Fahrenheit, el grado de protección que es IP 54 y hasta la parte de abajo les vuelve a dar lo que es el dibujo y las dimensiones del corte. Adicional a esto, por ejemplo, vamos a usar este mismo modelo. Nos vamos a ir al donde dice, a la página inicial, le dimos que queríamos el bloque gris, que es los productos que estamos comercializando aquí en México. Le damos donde dice buscar
En caso de que no, más bien, en caso de que queramos más información aparte de la que nos despliega directamente el catálogo y la ficha técnica, si ustedes se van aquí al apartado, le dan buscar, les aparece el ventilador y en lugar de que le den ficha técnica, se van a leer más o read more. Y aquí les deja descargar todos los certificados de conformidad, el certificado UL, el dibujo en 2D, el dibujo en 3D, las instrucciones de montaje y más información. Entonces, básicamente la página te da mucha información que nosotros podemos aprovechar. Ahora sí, para terminar, por último, dentro de la misma página, en la franja blanca hay un apartado que dice Sizing. Este apartado que dice Sizing les va a desplegar esto. Ustedes van a tener dos versiones, aplicaciones en interiores y aplicaciones en exteriores. Vamos a hacer un ejercicio muy rápido. Le vamos a dar aplicaciones en interiores. Les va a pedir que ingresen ustedes un correo. Una vez que ustedes ingresaron el correo es para que les pueda mandar el cálculo a su correo y puedan ustedes enviarlo o compartirlo a su cliente y justificar por qué están ofertando el determinado producto, ¿vale? Ahora, una vez que ya pusieron ustedes su correo o se registran, les va a dar lo primero que ustedes van a tener que seleccionar, que va a ser si es un ambiente como estándar, un ambiente normal, que es de la mayoría de los casos, y si es un ambiente sucio, como les comentaba, si es una industria textil donde hay mucho residuo de algodón, o si es una industria metalúrgica o siderúrgica, donde tiene mucho polvo de acero, mucha rebaba, mucho contaminante. Vamos a seleccionar cualquiera sea de los dos casos. En este caso le ponemos que es como el estándar. Nos va a pedir lo que es la temperatura que vamos a necesitar. Generalmente para todos los equipos no vamos a tener ningún problema si estamos en los 35 grados Celsius o por debajo. Después nos va a pedir lo que son la temperatura externa de trabajo. En este caso le vamos a decir que la temperatura máxima de trabajo es voy a poner de Puebla, no sé, que son 24 grados, 24, 26 grados Celsius. La mínima, no sé, le vamos a decir que son 10 grados Celsius. Y la altitud, le vamos a decir que estamos a 2000 metros sobre el nivel del mar, ya que también todo esto afecta. Después nos va a pedir el tipo de gabinete que nosotros vamos a usar, si es plástico, metálico, acero inoxidable, aluminio, el más común, acero al carbono, acero dulce o chapa de acero, como conozcas. El espesor de la placa o del gabinete que vamos a poner que es de 2 milímetros, es entre 2 y 2.5 milímetros, lo más común. Y las dimensiones, le vamos a poner que el ancho es de 600, la altura es de 2000, un modelo muy estándar, y la profundidad es de 600. Seguido de eso, nos va a pedir cómo está el gabinete. Si el gabinete está libre por todas sus caras, si el gabinete tiene uno al lado, tiene dos al lado, está pegado a la pared, tiene uno al lado y está pegado a la pared. O sea, les da todas las posibles opciones que pueda haber. ¿Esto por qué? Porque al final le cuenta todo lo que son tanto el panel lateral como la parte trasera o la parte frontal o superior del gabinete son áreas de disipación de calor. Entonces, básicamente eso es importante y es importante saber cómo es que va a estar ubicado el gabinete para ver si hay una obstrucción en la disipación de calor dentro del mismo tablero. Le vamos a decir, no sé, uno de los más comunes. Va a estar pegado a la pared y tiene uno al lado. ¿Ok? Ahora les va a pedir la capacidad en watts que se va a disipar. Generalmente todos los equipos que ustedes adquieren, no sé, un variador de 50 caballos a 440 te va a decir cuántos watts de calor va a generar. Todo eso va a venir en su ficha técnica. Entonces, no sé, le vamos a poner que necesitamos 500 watts. Y aquí les da otro que dice factor de contemporaneidad. ¿A qué se refiere esto? Si en un tablero nosotros tenemos 5 variadores de 30 caballos, tal vez no siempre todos vayan a estar funcionando. Tal vez 3 siempre estén funcionando, pero 2 son como de respaldo en caso de que falle uno, puedan traer el otro. Generalmente, y esto es a lo que se refiere en este caso, por ejemplo, si tenemos los 10 variadores y 5 van a estar funcionando y 5 son de respaldo, pues probablemente la contemporaneidad solamente, o más bien siempre van a estar funcionando únicamente 5 equipos. En este caso, lo que les recomiendo es que le pongan que siempre que sea del 100%, es decir, que siempre van a estar trabajando todos los equipos al mismo tiempo, que es como un grado como una protección o un colchón de protección que le vamos a dar nosotros en caso de que haya ahí algún incremento en la temperatura o de que hay algún cambio y no se especifique, pues por lo menos tienes este colchón de contemporaneidad. Ahora aquí le dan clic, les va a decir que es un cálculo especificado conforme a los datos que nosotros metimos. Le damos en completar y aquí ya nos dijo, ustedes para esta aplicación que nosotros agregamos con las características que nosotros dimos en el software, nos dice que necesitamos una ventilación de 150, bueno, 149 metros cúbicos por hora y 528 watts en calefacción, un grado de protección y mínimo de IP54. Y bueno, ya con este dato que nosotros tenemos de que necesitamos 149 metros cúbicos por hora,
Nos vamos al catálogo, vemos cuál es el ventilador que nos llega o cubre ese rango de metros cúbicos por hora y ya tenemos el ventilador adecuado para nuestra aplicación. Entonces, esta aplicación está muy interesante. Una vez que terminen, al correo les va a dar, les va a llegar un correo de Fundis donde les va a dar toda la información que ustedes metieron y el cálculo igual que ustedes, bueno, el que tenemos aquí, tanto de lo que es ventilación y calefacción, y vamos a poder seleccionar tanto el ventilador adecuado y vamos a saber cuántas resistencias vamos a necesitar agregar para evitar la condensación. Entonces, esto está muy interesante, nos va a ayudar a dimensionar adecuadamente un ventilador y a evitar estar adivinando cuál ventilador necesitamos como para este tablero, que es comúnmente lo que me preguntan, como qué ventilador meto para estas dimensiones de tablero. Entonces, realmente va en función de muchas otras cosas más que del tamaño del gabinete. Pues prácticamente eso sería todo de mi parte. Yo solamente a continuación les quiero presentar el video del próximo webinar que tendremos la siguiente semana. ¿Tienes una fábrica, negocio o área de trabajo donde utilizas algún tipo de gas para tus procesos y no sabes si el entorno es adecuado para el personal? Con este medidor de gases de la marca Trotec podrás realizar las mediciones necesarias para detectar si el entorno de trabajo es apropiado. Este equipo mide desde gases naturales, metano, hectano, monóxido de carbono, entre otros más. No olvides entrar a nuestro próximo webinar este 21 de marzo a las 9:15. Te esperamos. Pues aquí les comparto igual algo de información de los datos de contacto de Acotron. Su página me comentaba el ingeniero Preciado que cambió, entonces esta es la actual, acotrone.com, un correo general, el cual pueden solicitar también. Igual ustedes ya tendrán también algún dato de contacto de ventas, los teléfonos, el horario de atención. De mi parte sería todo, les agradezco mucho su tiempo y su atención. Entonces, les agradecemos mucho su participación y los esperamos el próximo jueves. Nuevamente, muchas gracias, ingeniero Cristian, por este webinar y bueno, estamos en comunicación. Les agradezco mucho. Muchas gracias a usted, ingeniero, por la oportunidad y gracias a todos Que por su tengan un atención. excelente Que día. estén muy bien.